La noche en Miami brillaba con la intensidad de 1000 promesas rotas. Las luces de la ciudad se reflejaban sobre el océano como diamantes líquidos y en el piso 32 del restaurante Lumière, Valentina Torres sostenía una bandeja de plata entre sus manos temblorosas, tratando de no pensar en cuánto costaba cada botella de vino que servía. Cada una representaba 3 meses de su alquiler, cada plato, una semana de comida. Pero ella estaba acostumbrada a moverse en un mundo que no le pertenecía, sonriendo con cortesía, mientras hombres en trajes de $5,000 apenas la miraban a los ojos. Tenía 23 años y había aprendido a ser invisible. Era más seguro así, más simple. En el Lumière, las camareras eran parte del decorado, tan prescindibles como las flores frescas que se cambiaban cada mañana. Valentina lo sabía, lo aceptaba. Era solo un trabajo, una forma de sobrevivir mientras ahorraba lo suficiente para terminar sus estudios de diseño gráfico. Nada más. Hasta que esa noche, todo cambió. Damián Sandoval entró al restaurante como una tormenta silenciosa. No hacía falta que nadie lo anunciara. Su presencia era un decreto. Alto, de hombros anchos y mandíbula firme, vestía un traje negro que parecía hecho para ocultar la brutalidad de su poder tras una elegancia implacable. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, con un descuido estudiado, y sus ojos, de un gris acerado que parecía capaz de congelar el aire, recorrieron el salón con la indiferencia de un hombre que lo había visto todo y nada le había importado lo suficiente. Valentina lo reconoció de inmediato. Era imposible no hacerlo. Damián Sandoval era dueño de la mitad de los hoteles de lujo del mundo, un nombre que aparecía en las portadas de las revistas de negocios con la misma frecuencia que en los tabloides de escándalos. Se decía que era implacable en los negocios y frío en la vida, que no tenía corazón, que cualquier mujer que se acercara a él terminaba destrozada. Y sin embargo, cuando sus ojos se encontraron con los de ella a través del salón atestado, Valentina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Fue apenas un segundo, un instante congelado en el tiempo, pero en ese momento algo cambió. Damián se detuvo a mitad de su conversación con el maître y su mirada se clavó en ella con una intensidad que la dejó sin aliento. No era una mirada casual, no era cortés ni distraída, era una mirada que la desnudaba, que la reclamaba, que la estudiaba como si fuera un enigma que necesitaba resolver antes de que la noche terminara. Valentina apartó la vista primero, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. Se obligó a respirar, a moverse, a recordar dónde estaba, pero sus manos temblaban cuando dejó la bandeja sobre una mesa cercana y podía sentir el calor de esa mirada sobre su piel como si la hubiera tocado. Él no dejó de mirarla en toda la noche. Valentina lo sabía sin necesidad de voltear. Podía sentirlo. Cada vez que pasaba cerca de su mesa, el aire parecía cargarse de electricidad. Cada vez que servía vino o retiraba platos, sus movimientos se volvían más torpes, más conscientes. Y cada vez que finalmente se atrevía a levantar la vista, ahí estaban esos ojos grises, observándola con una fijación que no tenía nombre. Damián no hablaba mucho, apenas tocó su comida. Sus acompañantes, 2 ejecutivos con sonrisas nerviosas, intentaban captar su atención, pero él los ignoraba con la misma facilidad con la que respiraba. Su enfoque estaba en otra parte, en ella. Cuando Valentina llevó la cuenta a su mesa, sus dedos rozaron los de él por accidente. Fue un contacto breve, insignificante, pero la descarga que sintió fue tan intensa que casi dejó caer la carpeta de cuero. Damián no retiró la mano de inmediato. En cambio, sostuvo el contacto un segundo más de lo necesario, sus ojos estudiándola con una curiosidad oscura que la hizo estremecerse. «¿Cómo te llamas?», preguntó él. Su voz era profunda, controlada, pero había algo peligroso en el borde de cada palabra. «Valentina», respondió ella, odiando lo frágil que sonó su propia voz. Damián asintió lentamente, como si estuviera grabando ese nombre en algún lugar profundo de su memoria. Luego, sin apartar los ojos de ella, deslizó una tarjeta negra sobre la mesa. No era una tarjeta de crédito, era una tarjeta de presentación, gruesa y elegante, con su nombre grabado en letras doradas. «Ven a verme mañana a las 8 de la noche», dijo.
La dirección está en la tarjeta. No era una invitación, era una orden. Valentina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Su primera reacción fue negarse, devolverle la tarjeta, decirle que no era esa clase de mujer. Pero algo en la forma en que él la miraba, con esa mezcla de deseo y desafío, la dejó paralizada. Había algo más ahí, algo que iba más allá de la lujuria. Era como si él la viera realmente, como si pudiera leer cada miedo, cada sueño, cada secreto que ella escondía detrás de su sonrisa profesional. «Señor Sandoval», comenzó ella, tratando de mantener la compostura, «yo no creo que...». «No estoy pidiendo tu opinión», la interrumpió él con una suavidad que sonó más peligrosa que cualquier grito. «Estoy haciendo una oferta. Tú decides si la aceptas o no». Y con eso se levantó de la mesa, dejando un fajo de billetes que triplicaba el costo de la cena. Sus acompañantes se apresuraron a seguirlo, pero Damián no miró atrás. No necesitaba hacerlo. Sabía que ella se quedaría ahí, con la tarjeta entre los dedos, debatiéndose entre el sentido común y la curiosidad. Valentina pasó toda la noche en vela. La tarjeta descansaba sobre su mesita de noche como una bomba sin detonar. Una parte de ella quería tirarla a la basura, olvidar que ese encuentro había ocurrido, volver a su vida simple y segura. Pero otra parte, una parte que no conocía y que la asustaba, quería saber qué había detrás de esa invitación. Quería volver a sentir esa mirada sobre ella. Quería entender por qué un hombre como Damián Sandoval, que podía tener a cualquier mujer del mundo, la había elegido a ella. A las 7:30 de la noche siguiente, Valentina se encontró frente al edificio más lujoso que había visto en su vida. Era un rascacielos de vidrio y acero que se elevaba hacia el cielo como una aguja, dominando el horizonte de Miami con arrogancia. El portero la miró con desconfianza cuando dio el nombre de Damián, pero una llamada telefónica bastó para que le abrieran las puertas. El ascensor subió en silencio hasta el último piso. Valentina podía ver su reflejo en las paredes de espejo y casi no se reconoció. Había elegido un vestido sencillo de color azul oscuro, el más elegante que tenía, y se había recogido el cabello en un moño bajo. Parecía presentable, pero completamente fuera de lugar. Cuando las puertas se abrieron, Damián estaba esperándola. Vestía una camisa blanca con los primeros botones desabrochados, los puños enrollados hasta los antebrazos. Era la primera vez que lo veía sin traje completo, y la imagen la golpeó con una fuerza inesperada. Se veía más humano así, más peligroso. «¿Viniste?», dijo él, y había una nota de satisfacción en su voz que hizo que Valentina quisiera darse la vuelta y huir. Pero no lo hizo. En cambio, levantó la barbilla y lo enfrentó con toda la dignidad que pudo reunir. «Dijiste que tenías una oferta», respondió ella. «Estoy aquí para escucharla». Una sonrisa apenas perceptible tocó los labios de Damián. Sin decir palabra, se hizo a un lado y la invitó a pasar. El penthouse era exactamente lo que Valentina había imaginado. Espacios abiertos con vistas panorámicas de la ciudad, muebles de diseñador, arte moderno en las paredes. Todo era perfecto, frío y calculado, como su dueño. Damián le sirvió una copa de vino sin preguntarle si quería una. Se la ofreció y ella la tomó, aunque no tenía intención de beber. Necesitaba mantener la cabeza clara. Él no perdió tiempo en rodeos. «Necesito una esposa», dijo Damián, observándola con esos ojos grises que parecían capaces de ver a través de cualquier mentira. «Un matrimonio de conveniencia por 1 año. A cambio te pagaré $1 millón. Valentina casi dejó caer la copa. «¿Qué?», susurró, segura de haber escuchado mal. $1 millón», repitió él con la misma calma con la que habría discutido el clima. «1 año de tu vida. Después de eso nos divorciamos y cada uno sigue su camino, sin ataduras, sin complicaciones». «Estás loco», dijo ella, retrocediendo un paso. «Estoy siendo práctico», la corrigió él. «Tengo una cláusula en el testamento de mi abuelo que exige que esté casado antes de cumplir 36 años si quiero mantener el control total de la compañía. No me interesa el amor. No me interesa una relación real. Solo necesito a alguien que cumpla un papel durante 12 meses. «¿Y por qué yo?», exigió saber Valentina, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Damián dio un paso hacia ella,
acortando la distancia entre ambos hasta que Valentina pudo oler su colonia, sentir el calor que irradiaba su cuerpo. «Porque eres la única mujer en años que me ha hecho sentir algo», admitió él con una honestidad brutal. «Y porque sé que no estás interesada en mi dinero todavía». Antes de que Valentina pudiera procesar esas palabras, Damián levantó una mano y rozó su mejilla con los nudillos, un gesto tan suave que contrastaba violentamente con la dureza de su mirada. «Di que sí», murmuró él, su voz descendiendo a un registro íntimo que la hizo temblar. «Cásate conmigo, Valentina». Y entonces, sin darle tiempo a responder, sin pedirle permiso, Damián Sandoval se inclinó y la besó. Fue un beso que no pedía, sino que exigía. Un beso que la reclamaba y la desafiaba al mismo tiempo. Sus labios eran firmes contra los de ella, moviéndose con una seguridad que solo podía venir de un hombre acostumbrado a tomar lo que quería. Pero había algo más en ese beso, algo desesperado, algo hambriento. Valentina debería haberlo apartado, debería haberse ido, pero en cambio se descubrió respondiendo, sus labios abriéndose bajo los de él, su cuerpo inclinándose hacia el calor que emanaba de Damián, como si hubiera estado esperando esto toda su vida. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando con dificultad. «Cásate conmigo», repitió Damián, sus ojos ardiendo con una intensidad que la dejó sin palabras. Y Valentina, Dios la ayudara, supo que estaba a punto de decir que sí. Valentina dijo que sí, no lo pensó, no lo racionalizó. Simplemente dejó que las palabras salieran de sus labios como si hubieran estado esperando ahí todo el tiempo, como si su destino hubiera sido sellado desde el momento en que sus ojos se encontraron por primera vez en ese restaurante. «Sí», susurró contra los labios de Damián, y sintió cómo él sonreía antes de besarla de nuevo. Esta vez el beso fue diferente, más lento, más profundo, como si Damián estuviera saboreando su victoria, memorizando cada detalle de ese momento. Sus manos encontraron la cintura de Valentina, atrayéndola hacia él hasta que sus cuerpos quedaron completamente pegados. Ella podía sentir el latido errático de su corazón, la tensión en sus músculos, el calor que irradiaba a través de la tela de su camisa. Cuando finalmente se separaron, Valentina estaba mareada, desorientada, preguntándose qué acababa de hacer. Damián, en cambio, parecía completamente en control. Tomó su rostro entre las manos con una gentileza que contradecía la intensidad de su mirada y rozó su pulgar sobre el labio inferior de ella, hinchado por sus besos. «No te arrepentirás», prometió él con una certeza que Valentina quiso creer. Pero mientras él se alejaba para buscar los papeles del acuerdo, ella no pudo evitar preguntarse si ya se estaba arrepintiendo. Los días siguientes pasaron en un torbellino. Damián no perdió tiempo. Al día siguiente de su aceptación, un abogado llegó al pequeño apartamento de Valentina con un contrato de 50 páginas que detallaba cada aspecto de su matrimonio falso. Habría una boda privada en una semana. Ella se mudaría al penthouse de inmediato. Aparecerían juntos en eventos públicos cuando fuera necesario. Compartirían espacios comunes, pero habitaciones separadas. No habría expectativas de intimidad física más allá de lo necesario para mantener la farsa en público. Esa última cláusula hizo que Valentina sintiera una punzada extraña en el pecho. Después de ese beso, después de la forma en que Damián la había mirado, una parte de ella había esperado algo más. Pero él había dejado claro que esto era un acuerdo comercial, nada más. Valentina firmó cada página sin leerlas realmente, preguntándose si estaba vendiendo su alma o salvando su futuro. Mudarse al penthouse fue surrealista. Damián le asignó una habitación que era más grande que todo su apartamento anterior. Tenía un vestidor del tamaño de una boutique, un baño de mármol con una bañera desde la que se veía el océano y una cama tan grande que Valentina se sintió perdida en ella la primera noche. Damián le dio espacio, demasiado espacio. Apenas lo veía durante el día. Él salía temprano para ir a la oficina y regresaba tarde, encerrándose en su estudio privado hasta altas horas de la madrugada. Cuando coincidían en la cocina o en la sala, él era cortés pero distante, como si el hombre que la había besado con tanta desesperación hubiera sido reemplazado por una versión fría y calculadora de sí mismo. Valentina trató de decirse que era mejor así.
que la distancia haría que esto fuera más fácil. Pero cada noche, cuando se acostaba sola en esa cama enorme, no podía dejar de pensar en él, en cómo sería dormir entre sus brazos, en si él también pensaba en ella. La boda fue una ceremonia pequeña y elegante en la terraza del penthouse al atardecer. Solo estaban presentes el juez, 2 testigos que Damián contrató y un fotógrafo para documentar el momento. Valentina usó un vestido blanco sencillo que Damián había mandado a hacer especialmente para ella. Le quedaba perfecto, abrazando sus curvas de una manera que la hacía sentir hermosa y expuesta al mismo tiempo. Cuando Damián la vio entrar, algo cambió en su expresión. Solo fue un segundo, un destello de algo oscuro y hambriento en sus ojos antes de que volviera a colocarse esa máscara de indiferencia. Pero Valentina lo había visto y supo que no era la única que estaba luchando contra algo que no debería estar sintiendo. La ceremonia fue breve y mecánica. Repitieron los votos que el juez les indicó, sus voces firmes pero vacías de emoción. Cuando llegó el momento de intercambiar los anillos, Damián deslizó una banda de platino con un diamante solitario en el dedo de Valentina. Era exquisito. Probablemente costaba más de lo que ella ganaría en toda su vida, pero se sentía pesado, como una cadena disfrazada de joya. «Puede besar a la novia», anunció el juez con una sonrisa profesional. Damián se quedó quieto por un momento, mirándola con esos ojos grises que parecían estar debatiéndose con algo. Luego, lentamente, se inclinó hacia ella. Valentina cerró los ojos esperando un beso rápido y casto, algo apropiado para una farsa. Pero cuando los labios de Damián tocaron los suyos, no hubo nada de casto en ese beso. Fue posesivo, devastador. Un beso que la reclamaba frente a testigos, que marcaba territorio, que decía sin palabras que ella era suya, contrato o no. Sus manos encontraron su cintura, apretándola contra él con una fuerza que la dejó sin aliento. Valentina se aferró a sus hombros, sintiéndose como si estuviera cayendo, y él fuera lo único sólido en el mundo. Cuando se separaron, ella estaba temblando. Damián, por otro lado, simplemente se apartó y agradeció fríamente al juez, como si nada hubiera pasado. Pero Valentina podía ver la tensión en su mandíbula, la forma en que sus manos se cerraban en puños a sus costados. Él también lo había sentido, esa descarga, esa conexión que no debería existir entre 2 extraños fingiendo un matrimonio. La primera semana como esposa de Damián Sandoval fue una lección de contrastes. Por fuera, todo era perfecto. Vivían en el lujo, rodeados de cosas hermosas, con el mundo a sus pies. Pero por dentro, Valentina se sentía más sola que nunca. Damián seguía siendo un enigma. Un hombre que podía besarla hasta dejarla sin aliento y luego ignorarla durante días como si no existiera. Hasta que una noche, todo cambió. Valentina no podía dormir. Eran casi las 2 de la madrugada y había intentado de todo, desde leer hasta contar ovejas, pero su mente no dejaba de volver a Damián, a ese beso en la boda, a la forma en que él la miraba cuando pensaba que ella no se daba cuenta. Decidió ir a la cocina por un vaso de leche tibia. Cuando salió de su habitación, la luz del estudio de Damián estaba encendida. La puerta estaba entreabierta y sin pensarlo realmente, Valentina se acercó. Damián estaba de pie frente a las ventanas de piso a techo, con una copa de whisky en la mano, mirando las luces de la ciudad. Seguía vestido con el pantalón de su traje, pero se había quitado la chaqueta y aflojado la corbata. Las mangas de su camisa blanca estaban enrolladas, revelando antebrazos fuertes y bronceados. Se veía cansado, vulnerable, humano. ¿No puedes dormir?, preguntó Valentina suavemente. Damián se volvió tan rápido que ella casi retrocedió. Pero su expresión se suavizó al verla ahí, vestida solo con una camisola de seda y pantalones de pijama, descalza y con el cabello suelto cayendo sobre sus hombros. «Nunca duermo bien», admitió él después de un largo silencio. Su voz sonaba ronca, cansada. Valentina entró al estudio sin que la invitaran, acercándose hasta quedar a su lado frente a la ventana. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, el aroma a whisky y a esa colonia masculina que ya asociaba solo con él. «¿Por qué?», preguntó ella, sin saber si tenía derecho a hacer esa pregunta, pero incapaz de contenerse.
Damián la miró durante un largo momento, sus ojos escudriñando su rostro como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «Porque cuando cierro los ojos, veo cosas que preferiría olvidar», dijo finalmente. Había tanto dolor en esas palabras que Valentina sintió que su corazón se comprimía. Sin pensar, extendió la mano y tocó su brazo, un gesto simple de consuelo. Damián se quedó completamente quieto, mirando el punto donde la mano de ella descansaba sobre su piel, como si fuera la cosa más extraordinaria que hubiera visto. «No deberías tocarme», murmuró él, pero no se apartó. «¿Por qué no?», desafió Valentina, sorprendida por su propia valentía. «Porque si lo haces voy a querer más. Y esto no es real, Valentina. Nada de esto es real». Pero se sentía real. Cada segundo que pasaban ahí parados, tan cerca que ella podía contar los latidos de su corazón, se sentía más real que cualquier cosa que Valentina hubiera experimentado en su vida. «Tal vez podría serlo», susurró ella, apenas consciente de lo que estaba diciendo. Algo estalló en la mirada de Damián, algo oscuro y peligroso y completamente arrebatador. Dejó la copa de whisky sobre la mesa con un golpe seco y se volvió hacia ella completamente, acortando la distancia entre ambos hasta que Valentina quedó atrapada entre su cuerpo y la ventana. «No sabes lo que estás pidiendo», advirtió él, su voz descendiendo a un registro grave que la hizo temblar. «Entonces muéstramelo», respondió Valentina, sorprendiéndose a sí misma con su propia audacia. Damián cerró los ojos como si estuviera librando una batalla interna. Cuando los abrió de nuevo, había tomado una decisión. «Si hacemos esto», murmuró él, sus labios rozando los de ella sin llegar a besarla, «va a complicar todo. Ya está complicado», susurró Valentina. Y entonces Damián la besó, pero este beso no era como los anteriores. Este era hambriento, desesperado, un hombre rindiéndose finalmente a algo que había estado luchando por contener. Sus manos encontraron su rostro, su cabello, su cintura, como si no pudiera decidir dónde tocarla primero. Valentina se aferró a él con la misma desesperación, sintiendo que finalmente entendía lo que significaba ser consumida por alguien. Cuando los labios de Damián abandonaron su boca para trazar un camino de fuego por su cuello, Valentina supo que había cruzado una línea de la que no habría retorno. Esto ya no era un acuerdo comercial, ya no era una farsa. Esto era real, aterrador y hermoso y completamente real. Y mientras Damián la levantaba entre sus brazos y la llevaba fuera del estudio, con sus labios aún sobre su piel y su corazón latiendo contra el de ella, Valentina supo que acababa de entregarse a un hombre que había jurado nunca volver a amar. Pero en ese momento, con el calor de sus besos aún ardiendo en su piel, no le importó. Solo existía él, solo existía esto, y nada más en el mundo tenía sentido. Y antes de continuar con esta historia hermosa, quiero hacer una pausa por un momento. Sí, me refiero a ti, que estás ahí del otro lado escuchándome ahora mismo. Quiero que sepas que cada vez que te sientas a escuchar estas historias, creas una conexión real conmigo. No eres solo una más entre la multitud, eres importante. Tu presencia aquí, tu tiempo, significa todo para mí. Así que dime, hermosa, ¿desde dónde me estás escuchando en este momento? ¿Estás en tu habitación, acurrucada bajo las sábanas antes de dormir? ¿Tal vez en el camino al trabajo, dejando que mi voz te acompañe en el trayecto? ¿O quizás estás haciendo las tareas del hogar, buscando una compañía que haga el tiempo pasar más rápido? Me encantaría saberlo. Déjamelo en los comentarios. Cuéntame tu historia, aunque sea con unas pocas palabras. Y si esta historia te está tocando el corazón, si sientes esa conexión con Valentina y Damián, si quieres saber qué pasa después, por favor, déjame un like. Ese simple gesto me dice que voy por el camino correcto, que estas historias significan algo para ti tanto como significan para mí. Quiero que sepas algo más, hermosa. Leo cada comentario, cada uno. No importa si son las 2 de la madrugada o si hay cientos de mensajes esperándome. Me importa lo que piensas, lo que sientes, lo que tienes que decir. Y siempre, siempre respondo, porque esto no es solo un canal. Es una conversación entre tú y yo.
Es un espacio donde podemos compartir historias, emociones, sueños. Así que no te quedes callada. Dime qué piensas hasta ahora de Damián. ¿Crees que Valentina debería darle otra oportunidad después de todo lo que pasó? ¿O piensas que él no merece su perdón? Tu opinión me interesa de verdad. Bueno, hermosa, no te hago esperar más. Volvamos a la historia. Valentina y Damián apenas están comenzando su verdadero viaje, y te prometo que lo que viene te va a romper el corazón, antes de sanarlo de la forma más hermosa. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Y ahora sí, continuemos. Valentina despertó envuelta en sábanas de seda que no eran las suyas, en una habitación que no reconoció de inmediato. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas, pintando todo de tonos dorados y suaves. Por un momento se sintió desorientada, perdida entre el sueño y la realidad. Entonces lo sintió, el calor de un cuerpo masculino a su lado, el peso de un brazo sobre su cintura, la respiración profunda y pausada de alguien que finalmente había encontrado paz en el sueño. Damián. Los recuerdos de la noche anterior regresaron como una avalancha. Sus manos sobre ella, sus labios trazando caminos de fuego sobre su piel, la forma en que había susurrado su nombre como si fuera una oración. Valentina había entregado algo más que su cuerpo la noche anterior. Había entregado una parte de sí misma que nunca antes había compartido con nadie. Su inocencia sí, pero también algo más profundo, su confianza, su corazón. Se volvió lentamente, cuidando de no despertarlo, y lo observó en la quietud del amanecer. Dormido, Damián se veía diferente. Las líneas duras de su rostro se habían suavizado, la tensión que siempre parecía llevar en los hombros había desaparecido. Se veía más joven, más vulnerable. Valentina extendió la mano, incapaz de resistir el impulso de tocar su mejilla. Su piel estaba cálida bajo sus dedos y sintió el roce áspero de su barba incipiente. Los ojos de Damián se abrieron de inmediato, como si su cuerpo hubiera estado esperando ese toque. Por un segundo solo la miró, sus ojos grises estudiando su rostro con una intensidad que la dejó sin aliento. Luego, sin decir palabra, atrapó la mano de ella y la llevó a sus labios, besando suavemente sus nudillos. «Buenos días», murmuró él, su voz ronca por el sueño. «Buenos días», respondió Valentina, sintiendo que las mejillas le ardían. Damián tiró de ella hasta que quedó completamente pegada a su cuerpo, su rostro enterrado en su cabello. Valentina cerró los ojos, permitiéndose disfrutar de este momento de intimidad, de esta conexión que iba más allá de lo físico. «¿Te arrepientes?», preguntó él después de un largo silencio, y había algo frágil en su voz que hizo que el corazón de Valentina se comprimiera. «No», respondió ella con honestidad. «¿Y tú?». Damián no respondió de inmediato. Sus dedos trazaban patrones distraídos sobre la piel desnuda de su espalda, como si estuviera memorizando cada centímetro de ella. «Debería», admitió finalmente. «Esto complica todo, cambia las reglas del juego». Valentina se apartó lo suficiente para poder mirarlo a los ojos. «Tal vez las reglas estaban destinadas a cambiar», dijo ella suavemente. Algo brilló en los ojos de Damián, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza, pero desapareció tan rápido como había aparecido, reemplazado por esa máscara de control que él llevaba tan bien. «Tengo que ir a la oficina», dijo, apartándose de ella y levantándose de la cama. Valentina sintió el rechazo como un golpe físico. Apenas hace unos segundos, él la sostenía como si no quisiera soltarla nunca. Ahora le estaba dando la espalda, distanciándose de nuevo. «Damián», comenzó ella, pero él la interrumpió. «Hablaremos después», dijo sin voltear a verla. «Tenemos que establecer límites. Esto no puede volver a pasar». Cada palabra fue como un cuchillo. Valentina se envolvió en la sábana, sintiendo de repente la necesidad de cubrirse, de protegerse. «Esto no puede volver a pasar», repitió ella, su voz temblando de dolor e indignación. «¿Es en serio?». Damián finalmente se volvió hacia ella, y la expresión en su rostro era una mezcla de frustración y algo más oscuro. «Esto era un error, Valentina. Lo sabes tan bien como yo. Un error», susurró ella, sintiendo que algo se rompía dentro de su pecho. «Para ti, tal vez,
Pero para mí, se detuvo, incapaz de terminar esa frase, porque terminarla significaría admitir lo que ya sabía en su corazón, que se había enamorado de él, que esta farsa se había convertido en la cosa más real de su vida. Damián cerró los ojos, como si le doliera verla así. Dio un paso hacia ella, luego se detuvo, como si estuviera librando una batalla consigo mismo. «No puedo darte lo que necesitas», dijo finalmente, su voz cargada de una emoción que se negaba a nombrar. «No puedo amarte de la forma en que mereces ser amada». «Yo nunca te pedí que me amaras», respondió Valentina, levantándose de la cama con la sábana envuelta alrededor de su cuerpo. «Pero tampoco esperaba que me trataras como un error que hay que corregir». Y antes de que él pudiera responder, salió de la habitación con lo que le quedaba de dignidad, las lágrimas ardiendo en sus ojos, pero negándose a caer hasta que estuvo a salvo en su propia habitación. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Damián volvió a su patrón de evitarla, saliendo antes del amanecer y regresando cuando ella ya se había encerrado en su habitación. Pero Valentina podía sentir su presencia en la casa. Podía sentir su mirada sobre ella cuando creía que no se daba cuenta. Podía oír sus pasos deteniéndose frente a su puerta por las noches, como si estuviera debatiéndose si tocar o no, pero nunca lo hizo. Valentina se sumergió en la soledad, tratando de ignorar el dolor constante en su pecho. Se preguntaba si había cometido el error más grande de su vida al aceptar esta farsa. Se preguntaba si alguna vez podría volver a mirarlo sin sentir este anhelo que la consumía. Fue 2 semanas después cuando todo cambió de nuevo. Valentina había estado sintiéndose mal durante días. Náuseas matutinas, cansancio extremo, una sensibilidad extraña en los senos. Al principio lo atribuyó al estrés, a la tensión emocional de vivir con un hombre que la había tocado con tanta ternura solo para alejarla al día siguiente. Pero cuando las náuseas no cesaron, cuando se dio cuenta de que su periodo se había retrasado más de 1 semana, el miedo comenzó a instalarse en su estómago como una piedra. No podía ser, no podían haber sido tan descuidados, pero lo habían sido. En el calor del momento, consumidos por la pasión y la desesperación, ninguno de los dos había pensado en protección, ninguno de los dos había sido racional. Y ahora, Valentina estaba sentada en el borde de la bañera de su habitación, con 3 pruebas de embarazo positivas sobre el lavabo, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Estaba embarazada, del hombre que la había llamado un error, del hombre que le había dejado claro que no podía amarla. Las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente comenzaron a caer. No eran lágrimas de tristeza solamente, eran lágrimas de miedo, de confusión, de una ternura inesperada hacia la vida que crecía dentro de ella, porque a pesar del caos, a pesar del dolor, una parte de ella ya amaba a ese bebé, ya sentía una conexión profunda e inquebrantable con la criatura que llevaba dentro. Pero ¿cómo se lo diría a Damián? ¿Cómo le diría al hombre que había construido muros tan altos alrededor de su corazón que ahora estaban unidos por algo más permanente que cualquier contrato? ¿Cómo le diría que el matrimonio falso acababa de convertirse en algo terriblemente real? Valentina pasó 2 días debatiéndose, 2 días en los que apenas pudo comer, en los que el peso del secreto amenazaba con aplastarla. Sabía que no podía ocultarlo para siempre, sabía que tenía que decírselo, pero el miedo la paralizaba. Fue la 3ª noche cuando finalmente reunió el coraje. Damián había llegado temprano por primera vez en semanas y Valentina lo escuchó moverse en la cocina. Era ahora o nunca. Lo encontró sirviendo whisky en un vaso, con la camisa arrugada y el cabello desordenado, como si hubiera tenido un día particularmente difícil. Cuando la vio entrar, se quedó quieto, su expresión volviéndose cautelosa. «Valentina», dijo, y el sonido de su nombre en sus labios casi la hizo desmoronarse. «Tenemos que hablar», dijo ella, su voz apenas un susurro. Damián dejó el vaso sobre el mostrador lentamente, sus ojos nunca dejándolos de ella. «¿Qué pasa?», preguntó, y había una nota de preocupación en su voz que Valentina no había escuchado antes. Ella respiró profundamente, buscando las palabras correctas. Pero no había forma fácil de decir esto. No había forma de suavizar el impacto. «Estoy embarazada»,
dijo simplemente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Damián se quedó completamente quieto, su rostro drenándose de color mientras procesaba sus palabras. Pasaron segundos que se sintieron como horas, y luego, finalmente, habló. ¿Qué? Su voz era apenas audible, tensa con una emoción que Valentina no podía descifrar. «Estoy embarazada, Damián», repitió ella, sintiendo que las lágrimas comenzaban a arder en sus ojos de nuevo. «De esa noche, de nuestra noche». Damián dio un paso atrás, como si ella acabara de golpearlo físicamente. Su rostro se transformó, pasando del shock a algo más oscuro, algo que se parecía peligrosamente a la ira. «¿Y esperas que crea que es mío?», preguntó, y su voz era tan fría que Valentina sintió que la sangre se congelaba en sus venas. «¿Qué?», susurró ella, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «Fuiste virgen esa noche», continuó él, su tono volviéndose más duro con cada palabra. «Pero eso no significa que hayas sido cuidadosa después. ¿Cuánto tiempo esperaste antes de buscar a alguien más? ¿Una semana? ¿2 días?» Cada palabra era un puñal directo a su corazón. Valentina no podía creer lo que estaba escuchando. No podía creer que este fuera el mismo hombre que la había sostenido con tanta ternura, que la había besado como si fuera lo más precioso del mundo. «¿Cómo puedes decir eso?», preguntó, su voz rota por el dolor. «Tú fuiste el único hombre que he tocado, que me ha tocado». «Eso es lo que dicen todas», respondió Damián con crueldad, y Valentina vio en sus ojos algo que la aterrorizó. Vio el dolor de un hombre que había sido traicionado antes. Vio las cicatrices de heridas que nunca habían sanado completamente. Vio el miedo de volver a creer y ser destruido otra vez. Pero nada de eso importaba, porque en ese momento Damián acababa de destruirla a ella. «Sal de mi vista», dijo él, volteándose para no tener que mirarla. «Mañana mi abogado te contactará para discutir el divorcio y un acuerdo de compensación». «¿Divorcio?», susurró Valentina, sintiendo que las piernas le fallaban. «Esto termina ahora», declaró Damián, y había una finalidad en su voz que no dejaba espacio para discusión. «Sea o no mío ese niño, no voy a ser atrapado en otro engaño». Valentina quiso gritarle, quiso golpearlo, quiso hacer que la mirara, que viera la verdad en sus ojos, pero sabía que no serviría de nada. Damián ya había tomado su decisión, ya la había condenado basándose en los pecados de alguien más. «Está bien», dijo ella con una calma que no sentía, «te dejaré en paz». Y con eso, Valentina salió de la cocina, subió a su habitación y comenzó a empacar, porque si algo había aprendido en esas últimas semanas, era que no podía obligar a alguien a amarla, no podía obligar a alguien a confiar en ella, y definitivamente no podía quedarse con un hombre que creía que era capaz de traicionarlo. Mientras doblaba su ropa con manos temblorosas, Valentina puso una mano sobre su vientre todavía plano, donde una nueva vida crecía en secreto. «Estaremos bien», le susurró a su bebé. «No te necesitamos. Estaremos bien solos». Pero incluso mientras decía esas palabras, las lágrimas comenzaron a caer, porque sabía que estaba mintiéndose a sí misma, porque a pesar de todo, a pesar del dolor y la traición, seguía amando a Damián Sandoval, y eso era lo que más dolía de todo. 6 meses después, Valentina estaba sentada en el pequeño apartamento que había alquilado en un barrio modesto de Miami, con una mano sobre su vientre redondeado, sintiendo las patadas suaves de su bebé. Cada movimiento era un recordatorio de que ya no estaba sola, de que había creado algo hermoso de las cenizas de su corazón roto. Había sido difícil, más difícil de lo que jamás imaginó. Dejar el penthouse aquella noche había sido como arrancarse el corazón del pecho. Había tomado solo lo esencial, dejando atrás los vestidos caros, las joyas, todo lo que Damián le había dado. No quería nada de él, no quería ningún recordatorio del hombre que la había amado con tanta pasión una noche y la había destruido con sus palabras la siguiente. El dinero del $1.000.000 llegó a su cuenta 2 días después, junto con los papeles del divorcio. Valentina firmó sin leer, con lágrimas cayendo sobre las páginas. Luego depositó el dinero en una cuenta de ahorros para su hijo y juró no tocar ni un centavo, a menos que fuera absolutamente necesario. Había vuelto a trabajar,
esta vez en una pequeña agencia de diseño gráfico que le permitía trabajar desde casa a medida que su embarazo avanzaba. No era glamoroso, no era lujoso, pero era honesto, era suyo, y lentamente, muy lentamente, había comenzado a sanar. Pero había noches, como esta, en las que la soledad la consumía. Noches en las que se preguntaba si Damián alguna vez pensaba en ella, si alguna vez se había arrepentido de sus palabras, si alguna vez había intentado buscarla. La respuesta, por supuesto, era no. Habían pasado 6 meses sin una sola palabra de él, sin una llamada, sin un mensaje. Era como si ella nunca hubiera existido en su vida. Valentina apoyó la cabeza contra el respaldo del sofá, cerrando los ojos mientras su bebé seguía moviéndose dentro de ella. El médico le había dicho que era un niño, un hijo, y cuando Valentina imaginaba su futuro, veía un pequeño con ojos grises y cabello oscuro, una versión en miniatura del hombre que había roto su corazón. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Valentina frunció el ceño mirando el reloj. Eran casi las 10 de la noche. No esperaba a nadie. Cuando abrió la puerta, el mundo se detuvo. Damián estaba ahí, de pie en el pasillo mal iluminado de su edificio, vestido con un traje oscuro que parecía completamente fuera de lugar en ese entorno humilde. Se veía terrible, tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. Su mandíbula estaba tensa. Su expresión era una mezcla de dolor, culpa y algo más que Valentina no podía descifrar. Pero lo que la dejó sin aliento fue la forma en que sus ojos cayeron inmediatamente a su vientre, ahora imposible de ocultar bajo su simple vestido de algodón. Valentina vio cómo su rostro se transformaba, vio el shock, la comprensión, y luego algo que se parecía peligrosamente al arrepentimiento más profundo. «Valentina», susurró él, su voz rota. «Dios mío, Valentina». Ella debería haberle cerrado la puerta en la cara. Debería haberle gritado, haberle dicho que se fuera y nunca volviera. Pero no pudo moverse, no pudo hablar. Solo pudo quedarse ahí con una mano protectora sobre su vientre, mirando al hombre que había jurado no volver a ver. «¿Puedo pasar?», preguntó Damián, y había tanta súplica en su voz que Valentina sintió que algo se quebraba dentro de ella. Asintió lentamente, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Damián entró al pequeño apartamento, sus ojos recorriendo el espacio con una expresión que Valentina no pudo interpretar. Era tan diferente de su penthouse, tan pequeño, tan simple, pero era cálido y acogedor, con mantas suaves en el sofá y fotografías de ultrasonido sobre la mesita de café. Damián se acercó a esas fotografías como si estuviera hipnotizado. Las tomó con manos temblorosas, estudiando las imágenes borrosas en blanco y negro de un bebé que apenas comenzaba a tomar forma cuando fueron tomadas. «¿Es mío?». No fue una pregunta. Era una afirmación, una comprensión que llegó demasiado tarde. «Sí», respondió Valentina, su voz firme a pesar del temblor en su corazón. «Es tuyo». Damián cerró los ojos y Valentina vio cómo una lágrima se deslizaba por su mejilla. Era la primera vez que lo veía llorar, la primera vez que lo veía mostrar una emoción tan cruda. «Dios, Valentina», susurró él, lo siento tanto, no era suficiente». Esas palabras no podían borrar 6 meses de dolor. No podían borrar las noches que había pasado llorando, sintiendo que no era suficiente, que nunca sería suficiente para él. «¿Por qué estás aquí?», preguntó ella, necesitando saberlo. Damián dejó las fotografías y se volvió hacia ella. Había tanto dolor en su mirada que Valentina casi dio un paso atrás. «Porque he estado buscándote durante 5 meses», admitió. «Porque el día después de que te fuiste, me di cuenta del error más grande de mi vida. Porque he estado viviendo en el infierno desde que dejé que salieras por esa puerta». Valentina sintió que las lágrimas comenzaban a arder en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. «Me acusaste de engañarte», dijo ella, su voz temblando de emoción contenida. «Me llamaste mentirosa, me echaste de tu vida sin siquiera darme la oportunidad de demostrarte la verdad». «Lo sé», respondió Damián, dando un paso hacia ella. «Y no tengo excusa». Estaba asustado, Valentina. «Hace años mi ex me dijo que estaba embarazada. Me casé con ella, cambié mi vida entera por ella.
y luego descubrí que había mentido, que había fingido un embarazo para atraparme. Cuando me dejó, se llevó la mitad de mi fortuna y me dejó con cicatrices que pensé que nunca sanarían. Hizo una pausa, pasándose una mano por el cabello con frustración. Cuando me dijiste que estabas embarazada, no pude evitarlo. Todo ese miedo, toda esa desconfianza, regresó. Y en lugar de ver la verdad frente a mí, en lugar de confiar en la única mujer que me había hecho sentir algo real en años, te empujé lejos. Te lastimé de la peor forma posible. Valentina sintió que su resolución se debilitaba, pero no podía rendirse tan fácilmente, no después de todo lo que había pasado. ¿Y qué cambió?, preguntó. ¿Qué te hizo darte cuenta? Damián se acercó más, hasta que solo había unos centímetros entre ellos. Todo, dijo con vehemencia. La casa estaba vacía sin ti. Mi cama estaba fría. Cada mañana despertaba y lo primero que pensaba era en ti, en cómo te hacía reír, en cómo se sentía tenerte entre mis brazos, en lo perfecta que eras esa noche que pasamos juntos. Hizo una pausa, sus ojos buscando los de ella. Contraté investigadores privados. Les tomó meses encontrarte porque habías desaparecido completamente. Y cuando finalmente te encontraron, cuando vi las fotos de ti embarazada, sola, trabajando para sobrevivir mientras yo vivía en el lujo que debería haber sido tuyo, quise morirme. Porque me di cuenta de que no solo había perdido a la mujer que amaba, había perdido la oportunidad de estar ahí para nuestro hijo. La mujer que amabas, repitió Valentina, apenas capaz de procesar esas palabras. Te amo, Valentina, declaró Damián, y había tanta certeza en su voz que la dejó sin aliento. Te he amado desde esa primera noche en el Lumière. Te he amado cada día desde entonces, y he sido un cobarde por no decírtelo, por dejar que el miedo me controlara, por lastimarte cuando lo único que quería era protegerte. Valentina sintió que las lágrimas finalmente comenzaban a caer. Había esperado tanto tiempo escuchar esas palabras, pero ahora que las escuchaba, no sabía qué hacer con ellas. Me rompiste, susurró ella. Me hiciste sentir que no era suficiente, que nunca sería suficiente. Lo sé, dijo Damián, y su voz se quebró. Y pasaré el resto de mi vida intentando reparar ese daño. Pasaré el resto de mi vida demostrándote que eres más que suficiente, que eres todo. Dio otro paso, acortando la distancia, hasta que pudo tomar su rostro entre sus manos. Dame otra oportunidad, suplicó. Déjame ser el hombre que mereces. Déjame ser el padre que nuestro hijo necesita. Déjame amarte de la forma en que siempre debí hacerlo. Valentina cerró los ojos, sintiendo el calor de sus manos sobre su piel, el peso de sus palabras en su corazón. Una parte de ella quería rendirse, quería lanzarse a sus brazos y olvidar todo el dolor. Pero la otra parte, la parte que había tenido que ser fuerte durante 6 meses, que había tenido que reconstruirse desde cero, tenía miedo. No sé si puedo confiar en ti de nuevo, admitió con honestidad brutal. Entonces déjame ganarme tu confianza, respondió Damián, día a día, paso a paso. No te estoy pidiendo que me perdones de inmediato. Solo te estoy pidiendo una oportunidad de demostrarte que he cambiado, que aprendí de mis errores. En ese momento, el bebé pateó fuerte, como si estuviera recordándole a Valentina que esto no se trataba solo de ella, se trataba de su hijo, del derecho de ese niño a conocer a su padre, del derecho de esa criatura a crecer en un hogar lleno de amor, si es que ese amor era posible. Valentina puso su mano sobre su vientre, y Damián siguió el movimiento con los ojos. Lentamente, con una reverencia que la conmovió, él extendió su mano. ¿Puedo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Valentina asintió, sin confiar en su voz. Damián puso su mano sobre su vientre, y en ese preciso momento, el bebé pateó de nuevo, directamente contra su palma. Valentina vio cómo el rostro de Damián se transformaba con asombro, con amor, con una emoción tan pura que le quitó el aliento. «Es real», susurró él, sus ojos brillando con lágrimas. «Es nuestro hijo». «Sí», confirmó Valentina, «es nuestro hijo». Damián cayó de rodillas frente a ella, sus brazos rodeando su cintura, su rostro presionado contra su vientre. Y entonces comenzó a hablar.
no a ella, sino al bebé. «Hola, pequeño», murmuró, su voz rota por la emoción. «Soy tu papá, y siento mucho no haber estado aquí antes, pero te prometo que de ahora en adelante estaré aquí para ti y para tu mamá, siempre». Valentina sintió que las lágrimas caían libremente ahora, mojando sus mejillas. Pasó sus dedos por el cabello de Damián, sintiendo cómo él temblaba contra ella. «No será fácil», dijo ella finalmente, «reconstruir lo que se rompió». Damián levantó la vista, sus ojos grises encontrando los de ella. «Lo sé», respondió, «pero te prometo que cada día voy a demostrarte que vale la pena, que nosotros valemos la pena». Y mientras estaba ahí arrodillado frente a ella, con sus manos aún sobre su vientre y sus ojos llenos de amor y arrepentimiento, Valentina sintió que algo comenzaba a sanar dentro de ella. No era perdón, todavía no, pero era el comienzo de algo, una grieta en los muros que había construido alrededor de su corazón, y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente por ahora. Los 2 meses siguientes fueron una prueba de paciencia, compromiso y amor en su forma más pura. Damián no mintió cuando dijo que se ganaría su confianza día a día. Cada mañana aparecía en la puerta de Valentina con café descafeinado y panecillos frescos. No pedía entrar, no exigía nada, simplemente dejaba el desayuno, le preguntaba cómo había dormido y se iba a trabajar. Al principio Valentina apenas le abría la puerta, pero con el tiempo comenzó a invitarlo a pasar, a compartir esos desayunos, a dejar que la distancia entre ellos se acortara milímetro a milímetro. Damián la acompañaba a cada cita médica, sentándose a su lado con los ojos fijos en la pantalla del ultrasonido, como si estuviera viendo un milagro. Tomaba notas de todo lo que el doctor decía, hacía preguntas que Valentina ni siquiera había pensado en hacer, y siempre, tomaba su mano cuando el bebé aparecía en la pantalla, apretándola suavemente, como si necesitara asegurarse de que esto era real. La ayudaba con las compras, cargaba las bolsas pesadas hasta su apartamento, a pesar de que ella insistía en que podía hacerlo sola. Le instaló un sistema de seguridad de última generación porque no podía soportar la idea de que estuviera sola en ese edificio sin protección. Le compró vitaminas prenatales, libros sobre crianza y una mecedora antigua que había encontrado en una tienda de antigüedades, diciéndole que le recordaba a la que su abuela tenía cuando él era niño. Pero lo más importante era que hablaban, realmente hablaban. Damián le contó sobre su infancia, sobre la presión de crecer en una familia de dinero donde las emociones eran vistas como debilidades. Le contó sobre su primera relación seria, sobre cómo había confiado ciegamente y había sido destruido. Le contó sobre los años que había pasado construyendo muros tan altos que nadie podía escalarlos, hasta que ella había llegado, hasta que una camarera con ojos honestos y sonrisa tímida había derribado esas defensas con una sola mirada. Valentina también se abrió. Le habló sobre su familia, sobre cómo sus padres habían muerto en un accidente cuando ella tenía 18 años, dejándola completamente sola en el mundo. Le habló sobre sus sueños de ser diseñadora, sobre cómo había tenido que dejar la universidad para sobrevivir. Le habló sobre el miedo que sintió cuando descubrió que estaba embarazada y el momento en que ese miedo se transformó en amor cuando sintió la primera patada de su bebé. Y lentamente, muy lentamente, los fragmentos rotos comenzaron a unirse de nuevo. Una noche, cuando Valentina estaba en su 8º mes de embarazo, se despertó con un dolor agudo en la espalda baja. Eran las 3 de la madrugada, y el dolor era tan intenso que apenas podía moverse. Con dedos temblorosos, llamó a Damián. Él llegó en menos de 15 minutos, todavía en pantalones de pijama y una camiseta arrugada, con el cabello despeinado y el pánico evidente en sus ojos. La llevó al hospital con tanta delicadeza que Valentina sintió que su corazón se derretía. No era el parto, era solo un dolor de espalda común en el embarazo avanzado, pero Damián se negó a dejarla sola. Se quedó toda la noche en esa incómoda silla del hospital, sosteniendo su mano, acariciando su cabello, susurrándole palabras de consuelo hasta que el dolor finalmente cedió con la medicación. Cuando Valentina despertó a la mañana siguiente, lo encontró dormido a su lado,
todavía aferrando su mano con el rostro marcado por la preocupación incluso en sueños. Y fue en ese momento, viendo a ese hombre poderoso completamente vulnerable, completamente entregado a cuidarla, que Valentina supo que lo había perdonado, que su amor por él nunca había muerto, solo se había escondido detrás del dolor, y que estaba lista para darle esa segunda oportunidad que tanto había luchado por merecer. «Damián», susurró, acariciando su mejilla. Él despertó de inmediato, sus ojos buscando los de ella con preocupación. «¿Estás bien? ¿Necesitas al médico? ¿Te duele algo?» Valentina sonrió sintiendo que las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. «Te amo», dijo simplemente. Damián se quedó completamente quieto, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «¿Qué?», susurró, su voz ronca. «Te amo, Damián», repitió ella, esta vez con más firmeza. «Te he amado desde esa primera noche, incluso cuando intenté odiarte, incluso cuando me rompiste el corazón, y estoy cansada de luchar contra esto. Estoy lista para intentarlo de nuevo. De verdad esta vez». Valentina vio cómo las lágrimas comenzaban a rodar por las mejillas de Damián. Él se inclinó hacia ella, tomando su rostro entre sus manos con tanta reverencia que le quitó el aliento. «Pasaré cada día del resto de mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas de esta decisión», prometió. «Te amaré hasta mi último aliento, a ti y a nuestro hijo». Y entonces la besó. Fue un beso lleno de promesas, de segundas oportunidades, de amor que había sobrevivido a la tormenta más oscura. Fue el beso de dos personas que habían estado perdidas y finalmente se habían encontrado de nuevo. 3 semanas después, en una tarde lluviosa de agosto, Valentina comenzó a sentir las primeras contracciones. Damián la llevó al hospital con la misma urgencia con la que había hecho todo en las últimas semanas, sosteniéndola, respirando con ella, siendo su ancla mientras el dolor aumentaba. Se quedó a su lado durante todo el trabajo de parto, sosteniéndole la mano, secándole el sudor de la frente, susurrándole palabras de amor y aliento cuando ella pensaba que no podía más. Y cuando finalmente, después de 14 horas de labor, su hijo llegó al mundo con un grito fuerte y saludable, Valentina vio algo en el rostro de Damián que nunca olvidaría. Vio amor puro, vio asombro, vio a un hombre completamente destrozado y reconstruido en el mismo instante. «Es perfecto», susurró Damián, con lágrimas corriendo libremente por su rostro mientras el médico colocaba al bebé sobre el pecho de Valentina. «Es absolutamente perfecto». El pequeño tenía el cabello oscuro de su padre, y cuando finalmente abrió los ojos, revelaron ser del mismo tono gris acerado. Era una versión en miniatura de Damián, y Valentina sintió que su corazón se expandía más allá de lo que creía posible. «Hola, mi amor», susurró ella, acariciando la mejilla suave de su hijo. «Te hemos esperado tanto tiempo». Damián se inclinó, besando la frente de Valentina y luego la de su hijo, creando un círculo perfecto de amor. «¿Cómo lo llamaremos?», preguntó ella mirándolo. Damián sonrió, esa sonrisa genuina que ella había visto tan pocas veces, pero que amaba con todo su corazón. «Mateo», dijo, «significa regalo de Dios, porque eso es lo que es. Un regalo que no merecía, pero que me fue dado de todas formas». Valentina sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. «Mateo. Era perfecto. Mateo Sandoval Torres», murmuró, probando el nombre. «Nuestro hijo, nuestra familia», corrigió Damián, y había tanta emoción en su voz que le quitó el aliento. 2 días después, cuando Valentina recibió el alta del hospital, Damián no la llevó de vuelta a su pequeño apartamento. En cambio, la llevó a una casa, una hermosa casa de 2 pisos en un barrio seguro y tranquilo, con un jardín amplio y ventanas que dejaban entrar la luz del sol. «¿Qué es esto?», preguntó Valentina confundida. «Nuestro hogar», respondió Damián, ayudándola a salir del auto con cuidado. «Si tú quieres que lo sea. Sé que el penthouse tiene demasiados recuerdos dolorosos. Quiero que empecemos de nuevo. Los 3, en un lugar que sea solo nuestro». Valentina miró la casa, luego a Damián, luego al bebé dormido en sus brazos, y sintió que su corazón finalmente, después de tanto tiempo, estaba completo. «Me encanta», susurró. Damián sonrió.
esa sonrisa que ahora le daba libremente, sin reservas, sin miedo. «Hay algo más», dijo, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. El corazón de Valentina comenzó a latir más rápido mientras él abría la caja, revelando un anillo de compromiso exquisito. No era ostentoso como el anillo de bodas que le había dado durante su matrimonio falso. Este era delicado, elegante, con un diamante solitario rodeado de pequeñas piedras que brillaban como estrellas. «Sé que ya estuvimos casados una vez», comenzó Damián, tomando su mano libre. «Pero esa vez fue una mentira, una farsa. Esta vez quiero hacerlo bien. Quiero casarme contigo porque te amo, porque no puedo imaginar un solo día de mi vida sin ti, porque quiero despertarme cada mañana a tu lado y dormirme cada noche sabiendo que eres mía y yo soy tuyo». Se arrodilló ahí mismo, en el camino de entrada de su nueva casa, sosteniendo a su hijo dormido en un brazo y la mano de Valentina con el otro. «Valentina Torres, ¿me harías el honor de ser mi esposa? ¿De verdad esta vez? ¿Para siempre?» Valentina sintió que las lágrimas comenzaban a caer, pero esta vez eran lágrimas de pura felicidad. «Sí», respondió, su voz clara y firme. «1000 veces sí». Damián deslizó el anillo en su dedo y se levantó, besándola con tanta ternura que Valentina sintió que su alma se derretía. Era un beso que sellaba una promesa, un beso que marcaba el final de un capítulo doloroso y el comienzo de algo hermoso. Cuando se separaron, Mateo comenzó a moverse en los brazos de su padre, haciendo pequeños ruiditos de protesta. Damián lo miró con una sonrisa tan llena de amor que Valentina sintió que su corazón podría estallar. «¿Escuchaste eso, pequeño?», le susurró Damián a su hijo. «Tu mamá dijo que sí. Vamos a ser una familia de verdad». «Ya somos una familia», corrigió Valentina, envolviendo sus brazos alrededor de ambos. «Siempre lo fuimos, solo nos tomó un tiempo darnos cuenta». Y mientras estaban ahí los tres juntos en el umbral de su nueva casa, con el sol poniéndose detrás de ellos, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, Valentina supo que había encontrado su final feliz. No había sido fácil. Había habido dolor, lágrimas, corazones rotos y segundas oportunidades. Pero todo había valido la pena por este momento. Por este hombre que había aprendido a amar a pesar de sus miedos. Por este hijo que los había unido de la forma más hermosa. Por esta familia que habían construido de las cenizas de un matrimonio falso. Damián la besó de nuevo, suavemente, con Mateo todavía dormido entre ellos. Y en ese beso, Valentina sintió todo el amor, toda la promesa, todo el futuro que los esperaba. «Te amo», susurró él contra sus labios. «Hoy, mañana y por siempre. Y yo a ti», respondió ella. «Por siempre». Porque algunas historias de amor comienzan con mentiras, pero terminan con la verdad más hermosa de todas. Que el amor verdadero no es perfecto, que el amor verdadero se equivoca, se rompe, sangra, pero si es real, si es fuerte, siempre encuentra el camino de regreso. Y el amor de Valentina y Damián era real, era fuerte y era para siempre. Su historia había comenzado con una propuesta imposible y un beso robado, pero terminó con algo mucho más valioso, con una familia, con perdón, con un amor que había sobrevivido a la tormenta más oscura y había salido más brillante del otro lado. Y mientras entraban juntos a su nueva casa, listos para comenzar este nuevo capítulo de sus vidas, Valentina supo con absoluta certeza que esta era la historia que siempre había estado destinada a vivir. Una historia de amor verdadero, segundas oportunidades y finales felices que solo son el comienzo de algo aún más hermoso.